Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Patricio por organizar y todo su equipo organizar este evento. Muchas gracias por invitarme y gracias por considerarme su amigo, es un honor. Somos además colegas en el CIAE. El CIAE, ustedes ya conocen la página web, ahí pueden encontrar nuestras actividades, nuestros materiales y también pueden encontrar un resumen de lo que yo voy a contarles ahora. Entonces, el resumen es una notita que publicamos con el apoyo de Elizabeth Simonsen, que anda por ahí, nuestra encargada de comunicaciones, y que lo que hace es sintetizar el trabajo que en medida importante yo les voy a comentar. Lo cual a su vez es una síntesis de un libro que no vine a vender, pero en realidad el propósito de esta tarde es motivarlos a entusiasmarse con este tema y bajar la notita, leerla, mirar lo que estamos trabajando ahí. La serie en foco se llama La difícil introducción de las competencias para el siglo XXI en la educación chilena, y el libro ya les voy a contar un poquito más. El libro, afortunadamente, como es un proyecto comparado, la publicación original estaba en inglés, pero tuvimos la fortuna de que en el proyecto logramos, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica, publicarlo también en español. Entonces está disponible también para los que se entusiasmen ya harto y quieran leer el trabajo completo. Entonces, Patricio me invitó porque hay un vínculo importante entre, creemos nosotros, y esta es la comunidad en la que vamos a conversar, eso, entre lo que hemos estado haciendo con Liliana Morawietz, como ustedes ven ahí en la presentación, una antropóloga joven de la Universidad de Chile que hemos estado trabajando todos estos años y con una red un poco más amplia, haciéndonos esta pregunta: ¿a qué nos referimos cuando decimos habilidades y competencias para el siglo XXI en educación? Y bueno, una vez que tratamos de clarificarnos la pregunta, dijimos, bueno, pero los países están haciendo algo para implementarlas, y por supuesto a nosotros nos tocó, por pura coincidencia, estudiar el caso de Chile. Entonces con Liliana hemos estudiado el caso de Chile, y lo que ustedes encuentran en el libro es el caso de Chile más el caso de otros varios países, en el marco de esta gran pregunta, la pregunta por en qué medida nuestros países están o no identificando esto como un desafío y qué están haciendo para tratar de llevarlo a sus definiciones. Eso es lo que les voy a contar hoy día, y esto se trata de un trabajo que en realidad es de varios años, pero que está en curso. El libro publica la primera parte de la investigación. Les voy a contar después que estamos en pleno proceso de cierre de la segunda parte, y eso tiene harto que ver con algo que ustedes van a escuchar mañana, que es la experiencia del programa ECBI, cuya líder está acá, Rosita Deves, Educación en Ciencias basada en la indagación. Nuestra profesora Deves es quien mañana les va a contar en detalle sobre ese programa, pero yo voy a abusar de la confianza y hoy día les voy a contar un poquito también, ejemplificando algo de lo que quiero hablar con el caso de este programa tan interesante, Educación en Ciencias basada en la indagación. Y voy a tratar de terminar diciendo algo de por qué creo que están vinculados, y ese es el punto. Estas aproximaciones indagatorias y esta pregunta por habilidades y competencias más generales con el problema más específico que está abordando, el desafío más específico que nos invita a Patricio y su equipo ARPA a abordar en el CIAE, cómo introducir la resolución de problemas. Vamos a comentar que son en realidad ideas hermanas en el sistema escolar. Entonces, la iniciativa de la que les estoy hablando se llama así, Iniciativa de Innovación en Educación Global. Es una iniciativa coordinada desde la Universidad de Harvard. Fernando Reimer es el coordinador allá, pero que en un inicio ha contado con una participación de varios países. Ahí están listados Singapur, aparte de Estados Unidos, China, India, México, también Chile. Pero claro, los tres que están abajo no es que los arrumbé solo porque no me queda más espacio, es que en realidad son tres países que se acaban de incorporar, Colombia, Japón y Francia. Entonces es una iniciativa que está creciendo y que la idea es, como ya les dije, hacerse esa pregunta. Ahora, ¿por qué se llama así, de educación global? Es bien importante, creo que tiene que ver con un énfasis. En el campo de la educación tenemos muchas maneras de llamar a las mismas cosas. Entonces este proceso de emergencia de nuevas habilidades y conocimientos tiene también una multiplicidad de conceptos, y parte de nuestro desafío, yo creo, es homogeneizar ese lenguaje. Bueno, uno de esos conceptos que UNESCO ha trabajado bastante es el de la ciudadanía global, en el sentido de que ya hoy día no estamos solo llamados a ser ciudadanos de nuestros países y entonces adorar nuestros países y odiar a nuestros vecinos, como nos enseñaron en el catecismo laico antiguo,
sino que tenemos que ser también capaces de valorar a los demás, sentirnos ciudadanos del mundo y tratar de conectar lo que le pasa a nuestros países con lo que le pasa a nuestros vecinos y con lo que pasa incluso con otros países lejanos, y entender los fenómenos de la globalización, cómo impactan no solo en la economía, que es lo que aparece más evidentemente, sino también en la política, en la cultura y en la sociedad. Y a esas competencias que necesitamos las personas para tener esta comprensión es que UNESCO y Fernando Reimer, que es uno de los que ya les dije lidera esta iniciativa, han llamado la ciudadanía global, para tratar de contraponerla a esta ciudadanía local más situada. Comprender y conmovernos con lo que pasa en Manchester, pero también entender que tiene algo que ver con lo que pasa y que nos muestran un poco menos lo que pasa en Libia y lo que pasa en otros países del Oriente Próximo cotidianamente casi. Entonces, cómo esas cosas tienen algo que ver y cómo nosotros no solo nos conmovemos, sino que también lo comprendemos. Entonces, el propósito inicial de la iniciativa era englobar las habilidades y competencias para el siglo XXI, entendiendo que esta es una central, la de la ciudadanía, y por eso es que lo llamamos así. Pero en realidad hemos ido derivando en una comprensión un poquito más amplia, más comprensiva, diría yo, de este fenómeno que está ahí definido. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una aproximación sobre la educación que es un poco más comprensiva, que trata de educar a toda la complejidad de la persona, no solo el énfasis en habilidades cognitivas y en conocimientos académicos, como tradicionalmente lo hemos hecho, sino también introducir otras habilidades de orden superior, también en el área cognitiva, pero también habilidades sociales y ponerlas a ellas en un lugar central, la capacidad de comunicarse y compartir con otros, y como estaba yo recién explicando, la capacidad de valorar a los diferentes, no solo valorar su identidad, sino valorar la diferencia y gozar con ella. Pero también habilidades personales, el carácter, la formación ética, el sentido de proyecto personal, individual, un sentido de responsabilidad. Entonces, esas dimensiones, el conjunto de esas dimensiones es lo que podríamos llamar una educación, el lenguaje chileno, por eso la uso ahí. Nosotros decimos, los educadores decimos educación integral. En otras partes se puede llamar educación comprensiva. Pero es de eso que estamos hablando. Y creemos, los que estamos en esta iniciativa, que eso no se puede lograr con formas de relación entre profesor y alumno directivas y autoritarias. Tienen que ser una forma más estimulante, vamos a llamarlas más dialógicas, que desafíen a los estudiantes a interactuar entre ellos, pero también a desafiar sus prenociones, que desafíen su intelectualidad, que los motiven, que los enganchen mucho más. Y eso es probablemente lo que tienen en común la iniciativa de educación basada en resolución de problemas con educación en ciencias basada en la indagación. Esta idea de introducir a los estudiantes de un modo distinto y no simplemente con la clásica clase frontal. Voy a volver sobre estos los tres dominios, siendo un poco más específico, cuando les cuente un poco más del marco de este primer estudio. Entonces, esa es la iniciativa en general, y como ya les conté, la iniciativa es una investigación académica. Les voy a hablar de la investigación académica. Con Liliana lo que más hemos hecho en Chile es eso, pero no es lo único. También la idea es poder convocar, reunir a educadores y tomadores de decisión en torno a esta iniciativa, en torno a estas ideas. Acabamos de tener una reunión bastante grande en la sede del proyecto en Estados Unidos, pero donde participaron personas eran creo, no sé, 30 países o algo así, varios de América Latina, incluyendo también algunas personas de Chile, pero de otras partes del mundo, y tratar de motivar esta conversación entre los educadores y los tomadores de decisión. Y también, en último término, poder colaborar con quizá el diseño o el empuje y la promoción de iniciativas que impacten finalmente las experiencias formativas de los estudiantes. Nosotros en el CIAE hemos estado mucho más tímidos en esta última dimensión. Creemos que en Chile hay muchas iniciativas interesantes y más bien nos vemos como un catalizador, como un apoyo, como sacar a la luz y poner en valor experiencias como las que les acabo de contar de ECBI, por ejemplo. Entonces no hemos trabajado tanto en eso, pero otras instituciones del proyecto son instituciones completamente involucradas en el sistema escolar, como el Instituto de Educación Nacional de Singapur, que ellos forman a los profesores, forman a los directivos, entonces están introduciendo las habilidades y competencias para el siglo XXI en sus propios procesos de formación docente y directiva. Entonces
Son instituciones no solo de investigación, también de acción. Ojalá que en Chile tengamos mayor involucramiento también en ese sentido. Entonces, una iniciativa más completa, más compleja. Está el link, ustedes van a tener la presentación, pueden entrar a la página web y van a ver que parte de lo que hemos estado haciendo es identificando este tipo de experiencias y pueden ver un cierto catálogo de esas experiencias a nivel internacional. Entonces, voy a entrar ahora a la segunda parte. Les voy a contar un poquito más del estudio del que hemos hecho y ahí quiero profundizar sobre este marco de referencia del que estamos hablando y quiero contarles de los hallazgos, grosso modo, internacionales y profundizar en el caso de Chile en lo que nos queda de tiempo. La primera parte de la investigación, esta que está publicada en el libro que les comenté, que está ahí en español, ¿verdad? Tal como dice su título, trató de identificar en qué medida los países, los 6 países que estudiamos, han considerado que estas nuevas habilidades y competencias son importantes, tan importantes como que hay que introducirlas como objetivos también educacionales de sus países. Y si lo han hecho, o sea, si en el currículum y en sus reformas curriculares han hecho algo como esto, introducir estas habilidades, ¿qué es lo que han hecho para implementarlas? En términos de políticas, ¿cuáles han sido las políticas de implementación de ese currículum hacia las escuelas? Y si lo han hecho, ¿qué sabemos sobre cómo esto ha resultado en términos de su llegada a las escuelas, a las salas de clases? El proyecto en ese sentido pone énfasis en los marcos curriculares y las políticas y la implementación. En la segunda fase del proyecto nos hemos metido un poquito más en la escuela y en la sala de clases, por decirlo así. Obviamente son preguntas muy grandes, entonces hemos, en el caso de Chile, profundizado a partir de nuestro diagnóstico inicial en tratar de comprender, bueno, este desafío, ¿quiénes en tu país, en los distintos países que están en la iniciativa, parecen estar abordándolo y cómo? ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo es que se puede apoyar a las escuelas y a los profesores para introducir algo como las competencias y habilidades para el siglo XXI en las salas de clases? Entonces, esa es la segunda fase, eso no está en el libro, manténganse en sintonía, ya viene pronto. Eso es el que en el caso chileno lo que hicimos fue estudiar en profundidad el proyecto ECBI, que ustedes van a conocer mañana, pero que asumo que varios de ustedes puede que ya lo ubiquen. La idea de enfocarnos en programas concretos que apoyaran a educadores, en el sentido amplio de la palabra, para introducir esto en las escuelas y las salas de clases, está basada en la conclusión principal de nuestro diagnóstico inicial, que es que las ideas, las buenas ideas, tal como dice el título de nuestra presentación, están al parecer más o menos agarrando su lugar en la conversación educacional, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y el hecho acá significa un saber hacer, un saber cómo hacerlo. Y tenemos la impresión de que los países tienen muchas más debilidades en ese saber cómo hacerlo y por eso pusimos el énfasis en la segunda parte en instituciones y programas que están apoyando al sistema escolar para saber cómo hacerlo. Miremos con un poquito más de detalle para analizar los marcos curriculares de cada uno de los países. Lo que hicimos fue tomar un marco de referencia. En el libro ustedes van a ver que hay harta revisión de literatura de otros marcos de referencia, pero al final concluimos que el más comprensivo, el más interesante era este marco que fue coordinado por Hilton y Pellegrino, 2 académicos norteamericanos, y que fue comisionado por el Consejo Nacional de Investigación en Educación de Estados Unidos. Y que, ¿por qué nos gustó este marco? Porque en esta conversación, en estas temáticas que estamos conversando, tiende a haber un cierto sesgo, o varios sesgos. Por ejemplo, uno es el sesgo económico. Tendemos a ver que en el área de la economía hay nuevas demandas, entonces mucho de la literatura viene del mundo de la economía. Y está bien que así sea, pero no es lo único. Otro sesgo, por ejemplo, es el énfasis en las tecnologías. Lo más evidente y saliente es la relevancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y entonces, muchos de los que conversan y discuten sobre esto ponen mucho énfasis en las tecnologías y el uso de los computadores. Y así, hay distintos énfasis y sesgos. Lo que nos gustó de este marco de referencia que está ahí utilizado y sintetizado es que si tiene un sesgo, es un sesgo educacional. Acumula mucha más evidencia sobre programas y evidencia en educación y también en psicología educacional y del desarrollo. Entonces está más cerca, diríamos, de la enseñanza y el aprendizaje que los otros marcos. Los integra, pero incorpora estas otras dimensiones que en general están un poco más ausentes de este debate.
y organiza estas nuevas habilidades, o no voy a usar la palabra nueva, estas habilidades relevantes para el siglo XXI entre esos tres grandes dominios. El dominio cognitivo, el dominio interpersonal y el dominio intrapersonal. Ahí están, no lo voy a leer, ustedes lo ven, ¿verdad? Ahí están algunos de los componentes centrales de cada uno de ellos. Quiero enfatizar que también es importante, otra de los sesgos, es el superénfasis en esto que llamamos las habilidades blandas, y la idea de que al parecer todo es ahora psicología y sociabilidad, y no es así. Hay también conocimiento experto, hay también saberes y habilidades cognitivas que tenemos que desarrollar. Entonces, bueno, por eso es que el primer dominio de este marco enfatiza eso. Y como ustedes ven ahí, se trata entonces de trascender la mera recordación de hechos o información y pasar a la conceptualización, pero también a la capacidad de reflexión, de análisis crítico, de búsqueda de la evidencia, en fin, lo que llamamos habilidades cognitivas de orden superior. Buena parte de las habilidades que en matemáticas, por ejemplo, la resolución de problemas intenta desarrollar está en ese orden, lo mismo en el caso de Egby. No es solo aprender unos conceptos, aprender unas fórmulas, sino que tratar de adquirir las habilidades de reflexión, pensamiento, indagación, búsqueda crítica, contraste con la evidencia, en fin, que los científicos en este caso usan cuando hacen su trabajo. Entonces, el dominio cognitivo es muy importante y creemos que es muy importante no perder ese foco. Tendemos a pensar que porque hemos puesto énfasis quizás en las pruebas estandarizadas que miden lo cognitivo, parece que lo cognitivo lo tenemos resuelto, pero no, hay bastantes aspectos más complejos de las habilidades cognitivas que también tenemos que enfatizar y que no siempre están siendo enfatizadas. Entonces, ese es el primer dominio. El segundo es el dominio intrapersonal. Si ustedes ya lo miraron ahí, lo que quiero poner énfasis es en esa capacidad entonces de formar lo que tal vez los educadores llamarían el carácter o la dimensión más de la persona, más psicológica de la persona. Y creemos que eso es muy importante. Esa ciudadanía global de la que antes hablamos, por ejemplo, requiere una capacidad de tener identidad, de autorregulación, de fijarse sus propias metas y de sentir cuál es la posición de uno en ese mundo mucho más complejo, mucho más incierto en el que nos toca vivir, y por lo tanto una capacidad de flexibilidad y de adaptación a circunstancias cambiantes mucho más relevante que en el pasado. Pero como ven ahí, también están no solo dimensiones, diríamos, prácticas de las habilidades intrapersonales, sino también estéticas, de goce, como la capacidad de apreciación de la diversidad y del goce artístico. Y termino con las habilidades interpersonales, muy rápidamente. A eso básicamente lo que nos referíamos con esto de la ciudadanía global. En la escuela, nuestra pedagogía tradicional no capitaliza en la capacidad, en el potencial de relación entre los estudiantes, y por eso todas las habilidades que se desarrollan en el trabajo en equipo y colaborativo entre los estudiantes en la pedagogía tradicional han sido subvaloradas, omitidas, porque el profesor está dando simplemente una charla. Entonces, lo que sabemos es que esas habilidades de comunicación, pero también de escuchar al otro, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, son muy importantes, y esas solo se desarrollan en la práctica, no en la teoría, no porque alguien lo diga, sino porque ha habido algo como el trabajo en equipo, por dar un ejemplo. Entonces, estoy dando algunos ejemplos. El marco de referencia es mucho más amplio que esto, pero es para que se hagan una idea del tipo de habilidades y competencias que estuvimos buscando en los currículums nacionales. ¿Hay algo de nuevo en todo esto? Sí y no. Un poco sí, un poco no. No tenemos tiempo de responder toda esa pregunta, pero sí y no, ¿en qué sentido? En 3 sentidos. En algunos aspectos, varias de estas habilidades en realidad no son nuevas. El sistema escolar las tiene identificadas hace tiempo, y tal vez lo nuevo es que tenemos ahora la idea de que muchas de estas habilidades, por ejemplo, de liderazgo, de capacidad de pensamiento sistémico, o de indagación científica, no son solo para una élite, no son solo parte de la tradicional formación de las élites reducidas al 1, 2 o 3% de las sociedades, sino que lo nuevo ahora es comprender que la gran mayoría, o si no toda la población, debería equiparse también con esas habilidades y competencias. Entonces, en ese caso, lo nuevo, diríamos, es el desafío pedagógico e institucional de capacitar a un cuerpo docente que en su mayoría no estaba trabajando sobre esas habilidades, porque había unas escuelas para la élite y unas escuelas para las mayorías que no íbamos a ser la élite, y entonces que no desarrollaban algunas de estas habilidades. Tal vez lo nuevo en ese caso es más un desafío de nueva concepción
más democratizante de esas habilidades y competencias. Pero hay otras que sí son nuevas, francamente. Pero hay unos énfasis nuevos también. Los profesores normalistas, no voy a decir cuántos hay en la sala, no hacer ese tipo de preguntas, pero los profesores normalistas lo saben muy bien. Era central en la formación de los profesores normalistas la formación en aspectos de la persona, en el aspecto del carácter, en el aspecto de su autocuidado, en fin. Lo que los sociólogos llaman la dimensión moral, la dimensión de la conducta. Los profesores normalistas estaban formados para eso. Pero claro, el énfasis en general era mucho más en ser disciplinado, en ser limpio, en ser respetuoso, en obedecer órdenes, en comportarse, digamos, comportarse como en la ciudad hay que hacerlo. Bueno, no es que no queramos eso, seguimos queriéndolo, pero ya no lo valoramos tanto, sabemos que no es lo único que hay que valorar. Hay otros aspectos del carácter que son también muy importantes, como los que yo antes mencioné. Entonces, en ese caso, no se trata tanto de cuestiones nuevas como de nuevos énfasis. No es solo el disciplinamiento, no es solo obedecer órdenes, es también discutir las reglas y entender la racionalidad, por ejemplo, de por qué nos conducimos en base al consenso. Entonces, hay énfasis nuevos. Y en algunos casos sí, hay novedad en el sentido de que hay franco reemplazo. O sea, antes dije al inicio de la charla que esa ciudadanía tradicional en muchos aspectos era también descalificatoria con nuestros vecinos. Amábamos ser chilenos, pero nos construíamos también mucho en base a la oposición, diríamos, discriminatoria o despreciativa de los que no son chilenos, sobre todo cuando esos no chilenos son nuestros vecinos. Bueno, ese tipo de formación de la identidad nacional ya simplemente no lo queremos más. Entonces debemos dejarlo fuera. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los nuevos componentes de una identidad que no es discriminatoria, que es abierta, que sabe convivir en un entorno multicultural sin perder un sentido de valoración del sí mismo, de su tradición y de su comunidad? Bueno, eso es algo francamente nuevo. Tenemos que aprender una nueva forma de ser ciudadano. Entonces, ¿hay algo de nuevo en todo esto? Depende. En algunos aspectos se trata de democratizar, en otros aspectos se trata de recalibrar y en otros se trata francamente de dejar de hacer algunas cosas y empezar a hacer otras que antes no hacíamos. Voy a pasar más rápido aquí, ya he puesto mucho énfasis en la parte de la ciudadanía, de la sociabilidad, pero quiero volver sobre el tema de la economía. Acá hay un pequeño gráfico de un estudio muy interesante que sintetiza 40 años de evolución del mercado de trabajo en Estados Unidos. Lo hicieron dos profesores de allá y ellos hicieron la pregunta, ¿cuáles son las habilidades y competencias que se están requiriendo más o menos en los distintos puestos de trabajo según ha evolucionado el mercado laboral en estos 40 años? Y lo que ellos descubrieron, ellos clasificaron el tipo de tareas que se requieren y las organizaron en esos 4 componentes y lo que descubrieron es que los trabajos rutinarios, ya sea manuales o cognitivos, pero rutinarios, estaban lentamente desapareciendo, sobre todo en las últimas décadas. En cambio, lo que ellos llamaron los trabajos que requieren algún grado de pensamiento experto o de comunicación compleja, están aumentando y aumentando más aceleradamente en el tiempo. Entonces, es interesante ver también a qué es lo que hay debajo de esos conceptos, qué es lo que ellos entendían por pensamiento experto y comunicación compleja. Fíjese que ellos llamaban pensamiento experto a esa capacidad de identificar y resolver nuevos problemas, Patricio. La capacidad de identificar y resolver nuevos problemas, enfrentarse a situaciones nuevas, pero uno ya tiene un cierto background tan sólido que es capaz de identificar cuáles son esos patrones que están ahí ocurriendo, qué información es la que necesito para resolver ese nuevo problema, cómo puedo combinar la información que yo tengo con la información que tengo que buscar, en fin. Y eso supone no solo iniciativa, capacidad de búsqueda, supone también una cierta capacidad de autocontrol sobre el propio proceso de indagación, lo que llamamos metacognición, ser capaz de conducir, saber cuáles son las falencias y conducir entonces el proceso propio de aprendizaje o del aprendizaje en equipo. Bueno, eso está muy vinculado con las habilidades que estábamos comentando hace un rato y combinan habilidades que son cognitivas y también intrapersonales en el lenguaje de Hilton y Pellegrino. Aquí llaman ellos comunicación compleja, a la capacidad para extraer información crítica y comunicarla a otros en una interpretación que sea convincente de esta. O sea, puesto en una cierta situación, ¿cuál es la información relevante? ¿Cuál es la información en la que puedo confiar? Hay todo un debate
hoy día en el mundo sobre eso, ¿verdad? Sobre la información que no es confiable. Está tan disponible la información que ahora la habilidad crítica es cómo indagar y discriminar entre información que es confiable, que no es confiable, cuál es la información pertinente para el asunto que tengo que comunicar y cómo lo puedo comunicar de manera eficiente poniéndome en el lugar de mi interlocutor. Bueno, ese es el tipo de habilidades que están siendo más escasas y más valoradas. Entonces, de nuevo, si ustedes leen ahí las capacidades que se requieren para ellas, combinan varios de los aspectos que hemos estado antes conversando. ¿Qué encontramos? Voy a resumir muy brevemente lo que encontramos en los distintos países y después voy a profundizar un poco más en el caso chileno y voy a tratar de terminar siempre en torno a las 4 para que queden unos minutitos para comentar y hacer preguntas o comentarios. ¿Qué encontramos como hallazgo central? El hallazgo central es que, claro, si uno mira los currículum, la verdad es que de una u otra manera todos estos 6 países han estado han identificado esto como nuevas metas y han estado tratando de introducirlas. Diríamos, para decirlo en lenguaje de política educativa, lo que en los 90, 80, 90 apareció como algo que no había que poner énfasis, las reformas curriculares. Bueno, están de vuelta las reformas curriculares. La discusión sobre los propósitos y los fines de la educación es tan relevante en todos estos países que las reformas curriculares están de vuelta. Y están de vuelta cambiando entonces conceptos que son centrales en la tradición educativa, diríamos. En esta conversación, generalmente los países no se limitaron a que el nuevo currículum se elaborara y se hiciera solo a partir de los tradicionales oficinas de currículum o expertos curriculistas de cada uno de los países, sino que trataron de tener procesos más amplios de consulta, porque claro, si lo que está en discusión son propósitos más generales, tenemos que reconectar el campo con la sociedad, diríamos, de nuevo. Entonces, ya no son solo los expertos curriculistas los que están conversando sobre currículum, y en varios de estos países es evidente la participación no solo amplia de actores del sistema escolar, sino también de otros campos. Por supuesto, cuando el campo educativo conversa con otros campos, siempre hay una tensión ahí, ¿eh? Pero si uno mira esas reformas en muchos casos tuvieron vasos comunicantes con otros campos. Cuando uno analiza el caso, por ejemplo, de la reforma chilena, eso es bastante claro. Y también es claro cómo el haberse abierto a otros campos introdujo ciertos sesgos en nuestra propia reforma, por ejemplo, en el sesgo que ya comenté del énfasis en la tradición que viene más de la economía, ¿eh? que otros aspectos. Pero lo que sí es común es que para asumir a cabalidad estos nuevos desafíos, los sistemas escolares hicieron reformas curriculares no a la tradicional, sino de una manera un poquito más abierta. Ahora, cuando uno se mete en el adentro, claro, la adopción de estos nuevos marcos no es, diríamos, no es pareja. Sigue, y eso da para un tema bien interesante de discusión, siguen predominando una mayor y más amplia adopción de los objetivos en la dimensión cognitiva que antes estuve comentando, o sea que incluso cuando tratamos de innovar, volvemos a innovar más o menos con las lógicas que teníamos, uno diría, o con los énfasis que teníamos, y en cambio hay menos énfasis en las dimensiones interpersonales y todavía mucho menos en las dimensiones intrapersonales. Pero claro, también es cierto que al mirar los países ponen énfasis distintos según sus propias situaciones históricas. Por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur, claro, tiene un tremendo nivel de desempeño académico ya alcanzado. Entonces, si uno mira el marco de Singapur, el énfasis actual de la reforma es en los valores y en estas habilidades intrapersonales de las que les dije, la capacidad de conducirse y tener un proyecto y hacer sentido de su propia vida. Bueno, ese énfasis en Singapur hoy día es el centro, probablemente porque antes tuvo un cierto, según su propia lectura, estoy haciendo una síntesis de lo que ellos escriben en su texto, probablemente porque antes tuvieron un cierto exceso en la dimensión cognitiva y competitiva en esa parte. El caso de India, en cambio, recoge una tradición de una mayor profundidad y capacidad de conectar lo intrapersonal con lo social mucho mayor y el nuevo currículum de India eso lo rescata. Hay otros casos en nuestro propio análisis de Chile. Nosotros decimos que Chile tiene una diversificación muy grande y adopta algunos elementos bastante novedosos, probablemente en un primer inicio producto de como una reacción al proceso a la dictadura que veníamos terminando. Estoy hablando de la reforma que empezó en los 90 y que ha tenido ajustes durante los 2000.
Entonces, por ejemplo, el énfasis en una nueva forma de ciudadanía, los objetivos transversales vinculados a los derechos humanos y el respeto probablemente están ahí resaltados por ese contexto. Entonces, sí, todos los países están más o menos abordándolo, pero el énfasis en lo cognitivo parece seguir dominando y también cada país trata de ajustar esto a sus propias tradiciones y ya diríamos dónde le está apretando el zapato más en ese momento. Cuando uno va ahora a los mecanismos de implementación, a cómo los países han tratado de traducir estos nuevos marcos en políticas y programas que lleguen a las escuelas y en último término a la sala de clase, entonces ahí, claro, hay cierta comunalidad en ciertos instrumentos más típicos como capacitaciones, nuevos textos de estudio, una revisión de los programas de formación en algunos casos, como el caso de Singapur que antes mencioné, o la creación de nuevos instrumentos de la práctica y de orientación de las prácticas, como los estándares, por ejemplo, el énfasis en diseñar nuevos estándares como en el caso de Estados Unidos, y uno diría también un poco el caso de Chile, pero uno, dentro de esa comunalidad, el tipo de herramientas que más o menos tenemos, uno puede advertir una clara diferencia entre países que diríamos pusieron más énfasis en el desarrollo de capacidades en el cuerpo docente y en las instituciones formadoras de los docentes, como el caso de China o el caso de Singapur, en donde el foco entonces está dado en fortalecer la profesión docente y sus capacidades desde adentro, por decirlo de otra manera, y otros países como en los dos extremos, el caso de Estados Unidos, el caso de Chile, en que el énfasis está más puesto en mecanismos de control y evaluación externos a la profesión docente. En el caso de Estados Unidos, una oleada muy grande de generar estándares y generar sistemas de evaluación y ojalá de responsabilización de las escuelas por los resultados basados en esas pruebas. El caso de Chile, uno podría decir lo mismo. Y claro, hay dos teorías ahí bien distintas de cómo uno cree que las innovaciones pueden llegar a la sala de clase. Hay dos teorías bien distintas. En un caso es a través del fortalecimiento de la profesión docente desde sus capacidades internas, en el otro caso es un cierto esfuerzo de control y regulación, diríamos, desde fuera. Y último punto, ninguna de estas reformas está exenta de conflictos. Siempre que uno quiere enfatizar algo es porque algo va a tener que irlo postergando. Mi ejemplo de la ciudadanía es clarísimo. No es que no podemos simplemente agregar más objetivos. Entonces, si es que estamos diciendo que vamos a enfatizar algo es porque hay otra cosa que vamos a postergar. Y entonces eso genera conflicto. Genera conflicto porque no todos están de acuerdo en cuáles son esas nuevas prioridades. El sistema escolar ha operado como una especie de piloto automático y como marcos de referencia dados por mucho tiempo, y esos son los que estamos problematizando, y entonces la tradición, pero también el conservadurismo, pero también otros grupos de interés operan muy fuerte cuando se trata de innovar ahora en este nivel y ya no solo en innovaciones parciales y aisladas. El conflicto ha sido relevante en la mayoría de estos países, el caso de México, el caso de Estados Unidos y de nuevo, según nosotros, el caso de Chile también. Podemos estar todos de acuerdo en las declaraciones y en las buenas intenciones, pero del dicho al hecho, parte del trecho que hay que recorrer es cómo ponernos de acuerdo en qué cosas vamos a dejar de ser, en qué cosas realmente nos están dificultando lo nuevo que queremos hacer. Ya he dicho algunas cosas sobre nuestro hallazgo del caso chileno, pero déjenme ser un poquito más sistemático sobre Chile ahora en estos últimos minutos. Ya lo dije, uno podría decir que la reforma de mediados de los 90, que terminó formalmente a inicios de los 2000, fue el primer intento de adopción de este tipo de habilidades y competencias en la reforma más contemporánea en Chile, y los ajustes que han venido después, en nuestra opinión, han persistido en esa dirección. El caso de ciudadanía, por ejemplo, es uno, el caso de ciencia otro, van claramente en una misma dirección si uno los mira en el largo plazo, están cada vez más acercándose y adoptando las ideas de este nuevo marco. El caso de ciencia, por ejemplo, es clarísimo. Lo que al inicio de los 2000 eran ideas muy innovadoras del programa ECBI, de cómo los niños tenían que aprender la lógica de la indagación científica, hoy día están en el corazón del currículum contemporáneo. Entonces, son ideas que en algún momento aparecieron como muy nuevas, hoy día están mucho más instaladas. Entonces, hemos ido, diríamos, en un proceso de adopción y de refinamiento de estas ideas. Y nosotros lo identificamos ahí en el currículum. Nosotros analizamos el currículum en general y en particular el de educación secundaria,
y utilizamos como fuente entonces el marco curricular, pero también hicimos entrevistas a algunos de los tomadores de decisión que han estado en esos puestos de reforma curricular y diseño de políticas, y también analizamos la evidencia de otras investigaciones sobre cómo esto va desde las definiciones a las prácticas, para usar el lenguaje que estábamos usando. Algunos de esos estudios son nuestros y otros de otros académicos de chilenos. Solo un pantallazo, no voy a entrar en los detalles para nada. En el nivel cognitivo, si uno mira el currículum chileno, lo que tenemos ahí en las columnas, que ustedes van a mirar si es que bajan la notita que está en internet, lo que tenemos es la comparación entre la manera en que el currículum chileno aborda estas dimensiones y los conceptos que utiliza el marco de Hilton y Pellegrino que estamos usando, y cómo en el currículum están esas presentes, que es la última columna. Y como ustedes ven ahí, el listado es muy grande. El listado es muy grande porque están muy ampliamente incorporadas, como antes les dije, y Chile es también un caso de eso. Y están incorporadas no solo en las tradicionales asignaturas académicas, como ahí están mencionados, biología o lenguaje, matemáticas, sino también en asignaturas no tradicionalmente vinculadas con estas habilidades, como por ejemplo los objetivos transversales de informática. Las habilidades cognitivas de orden superior también están ahí vehiculizadas. O, bueno, filosofía es un ejemplo paradigmático de esto. Entonces, sí, las nuevas habilidades, las que están ahí en Chile incorporadas, como pensamiento crítico, resolución de problemas, análisis, razonamiento, argumentación, de esas estamos hablando, están ampliamente diseminadas en el currículum, tanto de las asignaturas tradicionales como de asignaturas nuevas, y también como objetivos transversales en el caso chileno. Las habilidades intrapersonales, en cambio, ya ustedes ven el tamaño del cuadro, es bastante menor. Están mucho menos presentes, están presentes estas nuevas habilidades intrapersonales, pero están mucho más fuertes en algunas asignaturas que en otras. Por ejemplo, la transformación de la asignatura de ciudadanía en nuestra antigua educación cívica derivó mucho en esto, como un objetivo transversal que que se esparce en la experiencia formativa completa y que tiene mucho de la formación ética, la capacidad de respeto a los demás, en fin, esas habilidades intrapersonales. Entonces, en la nueva versión de la educación cívica, diríamos el énfasis que pone el currículum chileno está en ese aspecto. Y en otros casos, ahí como están también puestos, hay objetivos francamente transversales que se concentran en la formación intrapersonal. Y uno diría que eso es una fortaleza y una debilidad, porque los objetivos transversales son quizá una de las novedades máximas del nuevo marco curricular en Chile, pero al mismo tiempo las de mayor riesgo, porque es mucho más difícil saber cómo es que los profesores y los educadores en general tienen que llevarlo a cabo en la experiencia formativa. Entonces, incorporadas, menos incorporadas, desbalanceadas e incorporadas con un mayor riesgo, vamos a decirlo. Y por último, lo que es claramente presente en menor medida en el currículum chileno, son estas nuevas habilidades sociales, las habilidades interpersonales. Todo el currículum de ciudadanía, de hecho, uno podía haberlo transformado en estos términos, pero no es el caso. Nosotros identificamos ahí básicamente en el énfasis en trabajo en equipo y en comunicación asertiva, que nosotros le llamamos liderazgo y trabajo en equipo y colaboración en el currículum chileno. Y como ven ustedes, claro, educación y tecnología es una de las asignaturas donde está ese énfasis, que de nuevo es una asignatura que se reformó radicalmente respecto de su tradicional artes manuales y que otra vez, cuando uno observa los procesos de implementación, ha sido una de las más difíciles de comprender por los educadores. Entonces, menos presentes las habilidades sociales y todavía de un modo mucho menos enfatizado, menos cierto. Ya comenté algo sobre los objetivos transversales y la novedad que tienen, sin duda que tienen una potencialidad tremenda para vehiculizar estas nuevas habilidades y competencias. En el trabajo nosotros analizamos el caso, por ejemplo, de informática y lo que está en torno a ella. Acá yo les pongo el ejemplo de la educación ciudadana. Teníamos tradicionalmente un ramo de educación cívica, era bastante orientado al conocimiento, ¿verdad?, de la Constitución, de las leyes y un poquito de conocimiento sobre organización del Estado.
Claro, la nueva formulación es en algún sentido más ambiciosa porque entiende que la educación ciudadana es transversal a la experiencia formativa de los estudiantes, no tiene que estar solo relegada en un momento de la semana. Entiende que hay distintos espacios de la escuela en los que eso se puede desarrollar, entiende que todos los profesores pueden colaborar en ella y entiende que hay también estos otros énfasis de la ciudadanía, como los que están ahí mencionados, ¿verdad? La formación ética, el desarrollo del pensamiento, lo que antes les comenté. Sin embargo, es claro también en ese caso que la reformulación del ramo de educación cívica implicó unos costos importantes. Por un lado, muchos no entendieron, siquiera, todavía seguimos conversando si está o no está en el currículum, en la conversación pública, no hablo de los educadores expertos, ¿no? Hay gente que cree que ya no está en el currículum. Entonces, la imagen esta tradicional de que si no está como un ramo y una asignatura no está en el currículum, yo no estoy diciendo que haya que volver o no a una asignatura, pero es claro que el campo educacional no fue capaz de convencer a su sociedad de que tenemos otra forma y mejor y más desafiante de abordar la formación ciudadana. Simplemente no nos creyeron. Lo que la ciudadanía cree cada vez que los jóvenes no van a votar es que es porque se sacó el ramo de educación cívica del currículum. Y hemos tenido hasta comisiones de expertos para ese tipo para procesar ese tipo de diagnósticos. Y la otra cuestión importante es que cuando uno mira incluso adentro de la nueva reformulación de educación ciudadana, claramente la cuestión cívica en el sentido de la participación política está muy desperfilada en ese nuevo currículum. El énfasis en estas nuevas otras dimensiones de la ciudadanía es importante, pero en el camino parece que se nos olvidó que también estamos formando ciudadanos que tienen que participar políticamente. Y entonces, de nuevo, mayor riesgo por la novedad, pero también un cierto desperfilamiento en los énfasis que esa formación ciudadana tuvo. Uno podría decir que el análisis curricular nos deja algo así como medianamente bien. Estamos en camino, estamos cada vez mejor orientados. Hay críticas como las que he estado esbozando, pero estamos en el camino. La pregunta siguiente es entonces, ¿qué hemos hecho para que eso llegue a las escuelas y se implemente? Nosotros analizamos no solo con los expertos, ya les comenté, también con la evidencia disponible y con otros estudios que hemos realizado. ¿Cuál es la manera en la cual el país se imagina que esas nuevas orientaciones van a llegar en último término a las salas de clase? Muy sintéticamente uno podría agruparla en tres grandes dimensiones. Una fue la noción de que las escuelas necesitarían apoyo para introducir estas innovaciones por la vía de estos programas de mejoramiento que en Chile comenzaron hace mucho tiempo, 25, 26 años, con el P900, pero que han continuado como una forma de relación, como una forma de introducir innovación y novedad en la escuela. Incluso el ministro Lavín, que en la posición de derecha cuando no le gustaban los programas de mejoramiento, como el MES, el P900, cuando fue ministro también creó sus propios programas de mejoramiento y tuvo el PAC, como una manera de ir desde el ministerio hasta la sala de clase, y con una intervención, diríamos, de expertos que proveen a los educadores de ciertos materiales, ciertas ideas, ciertas orientaciones para cómo introducir, en ese caso habría que preguntarse si están o no orientadas al siglo XXI, estoy solo dando el ejemplo de que la idea de introducir innovación a través de programas de mejoramiento es una idea que el país ha jugado mucho con ella, ha trabajado mucho en ella. Ahora último, hemos migrado a la noción de que el Ministerio de Educación no debiera ser más el que diseña esos programas, sino que debiera crearse un mercado de la consultoría de programas de mejoramiento, de programas de innovación en la sala de clase. ¿Cuál es el problema central de eso? Que según lo que hemos podido observar, ese saber experto es bastante escaso en Chile. La mayor parte de los que trabajan en eso o han estado trabajando en eso, en realidad no tienen la experiencia exitosa, comprobada, de cómo en la práctica, cómo llevar a la práctica, a la sala de clase, a la escuela, esas innovaciones que dicen conocer más teóricamente. Y los profesores eso lo advierten y discriminan muy rápidamente entre programas e innovaciones que en realidad suenan bien en el curso, en la capacitación, en el papel, pero que en el saber hacer práctico de la sala de clase, francamente, dista bastante. Y de nuevo, uno debería hacerse la pregunta por cuánto esa modalidad es la modalidad. O cuánto más intensa debiera ser esa modalidad de trabajo, si es que va a haber algo como colaboración entre educadores y expertos, voy a usar esa palabra.
todavía expertos externos. Bueno, el caso de ECBI, por ejemplo, que mañana van a conocer en detalle, es también eso. Son un grupo de expertos que están tratando de apoyar a profesores para desarrollar una innovación, pero el nivel de intensidad de ese apoyo, el nivel de cercanía, el nivel de expertise de ese equipo es probablemente mucho mayor que el que en general los programas de gran escala pudieron tener. Entonces, y aún así ellos han tenido muchas dificultades y mañana Rosa les va a contar de los logros y de los desafíos que todavía tienen. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más intensivo, cuánto más saber experto se requiere, más intensiva esa colaboración se requiere, más cercana se requiere esa colaboración para que estas nuevas ideas de verdad caminen hasta la sala de clase? Nuestra visión en eso es que en general el país ha sido, diríamos, ha equivocado el énfasis en poner mucha esperanza en estos hoy día consultores externos. En segundo lugar, la jornada escolar completa y otras, por supuesto, la jornada escolar completa aún hoy día, cuando uno va a analizar las escuelas y sus procesos de mejoramiento, es muy evidente lo importante que ha sido la expansión del tiempo para adoptar la reforma curricular. De hecho, en su origen, uno de los argumentos de la jornada escolar completa fue el que los nuevos objetivos, los nuevos contenidos, las nuevas habilidades requerían otra pedagogía y otros tiempos para ser desarrollada. Entonces la jornada escolar completa aparecía como una solución, además de los tiempos que los profesores requerían para el trabajo técnico, para el trabajo de preparación. Bueno, cuando uno mira qué ha pasado con el uso del tiempo, la evidencia muestra que los profesores chilenos siguen siendo profesores muy saturados con la sala de clases, con poco tiempo para el trabajo colectivo. Incluso los casos exitosos, entre comillas, de mejoramiento que uno puede estudiar son muchos hechos vamos a decirlo en chileno, que se sigue usando en el siglo XXI, a puro ñeque de profesores que colaboran en los pocos espacios que la máquina escolar les deja, los almuerzos, los tiempos de cambios, al final de la jornada y también los sábados. Bueno, una innovación basada en solo la mística de los Quijotes que ponen sus horas extras y su esfuerzo claramente está muy limitada. Pero también hay otro efecto, que es que la jornada escolar completa en muchos casos se ocupó, como ustedes saben, y se ha debatido públicamente, en simplemente expandir las mismas formas e incluso quizás formas más directivas de trabajo pedagógico. Porque, y vamos a comentar eso en un minuto, ha habido un creciente énfasis en la evaluación estandarizada y su relevancia. Entonces, la necesidad de preparar a los estudiantes para esas pruebas, la necesidad, entre comillas, de preparar a los estudiantes para esas pruebas, ha colonizado mucho del tiempo extra que la jornada escolar completa entregó. Entonces, siendo una herramienta muy potente y muy importante, tanto por las condiciones de organización del trabajo docente como por los énfasis de las políticas, probablemente no ha tenido la potencialidad que hubiese tenido. Y bueno, por último, la formación de los profesores, la formación inicial y en servicio de los profesores. Nosotros no hicimos un estudio de los programas de formación, pero la investigación muestra que mucho de la capacitación en el nuevo currículum que el Ministerio de Educación encargó a través de las universidades era hecha por académicos que en realidad ni siquiera estaban familiarizados con estas nuevas ideas. Entonces, muchos de estos académicos simplemente estaban proveyendo un servicio que el Ministerio estaba comprando, pero en realidad no habían sido parte ni de la reforma ni de los procesos de reflexión y de investigación en estos nuevos componentes, o francamente estaban muy alejados de la sala de clase y sus requerimientos. Entonces, para los profesores fue mucho de el típico y tradicional curso en que parece que a las mismas cosas de siempre ahora tenemos que llamarles de otra manera y poco más que eso. Y eso de nuevo apunta a una cuestión estructural del sistema chileno, que es que el Ministerio de Educación está muy lejos de las universidades y las universidades muy lejos de las escuelas. En muchos casos, el sistema de mercado en el cual las universidades tienen que competir ha hecho que la formación docente sea uno de los primeros nichos de negocio que las universidades desarrollan, y entonces la precarización de la formación docente es también una evidencia bastante clara. Entonces no tenemos un campo de formación docente que esté al servicio de los requerimientos de la sala de clase y que esté alineado con las reformas y las políticas, está más bien crecientemente alineado con las necesidades de mercado y financieras de las instituciones que así operan en el sistema universitario chileno.
¿Cómo podemos concluir entonces esta visión? Ahí hay tres grandes conclusiones, no sé si grandes, tres conclusiones más generales, que engloban algo de lo que he estado comentando, pero quiero poner un par de énfasis sobre eso. Cuando uno mira entonces esta imagen de un país que se desafía con nuevas metas educacionales para sus nuevas generaciones, pero que después encuentra dificultades para llevarlas a su experiencia formativa, lo que a mí me vuelve a la pantalla es esta noción que está en un reporte de la OECD para el caso chileno del año 2003-2004, con esta idea del acoplamiento débil, la idea de que en realidad parte del problema del sistema escolar chileno es que los actores, las piezas no están juntas, está cada uno, entre comillas, diríamos, por su lado. El Ministerio de Educación, allá lejos, tratando de llegar por unos medios indirectos a un sistema escolar con el cual en realidad no está conectado y con un sistema universitario con el cual solo tiene conflictos y distancia. Pero a su vez lo mismo se puede decir de las escuelas. Las escuelas públicas están en manos de unos sostenedores que no tienen capacidades profesionales de administración y por lo tanto no hacen de intermediario, no ayudan a los docentes a asimilar estas novedades, pero tampoco potencian el trabajo en red de sus escuelas, porque son simplemente los municipios que sabemos tienen tantos problemas en Chile, no tienen la educación como su primera prioridad. Pero en el sector privado tampoco estamos mucho mejor. En el sector privado lo que tenemos es una tremenda atomización, un crecimiento totalmente inorgánico de un mercado escolar que simplemente fue guiado por esa dinámica, por las dinámicas de la competencia y de las posibilidades de fundar una escuela y que sobreviva, y a costa de competir con los otros. Entonces, tampoco en el sistema privado tenemos instituciones que hagan este potenciamiento del trabajo en red, del aprendizaje entre pares, entre otras cosas porque están entre ellos mismos y con el sector público compitiendo por los mismos estudiantes o por los mismos rankings en un cierto territorio. Entonces, si uno mira a Chile, Chile tiene, y las universidades ya comenté sobre ellas, no voy a volver sobre ese punto. Entonces, si uno mira a Chile, esas tres piezas están claramente desconectadas, y no tenemos institucionalmente lo que uno diría un nivel intermedio que permita pasar de las políticas a las prácticas de un modo más suave. De manera que creo que deberíamos abordar ese aspecto. Vamos a dejarlo hasta ahí. La formación docente, ya comenté sobre las debilidades institucionales. Lo que ocurre acá es una especie de discusión del huevo y la gallina. ¿Cómo entonces se introducen cómo se fortalece a las propias universidades y a los formadores de los formadores? ¿Quién forma a los formadores? Lo que uno ve en la práctica, entonces, cuando el campo profesional no tiene solidez en este tipo de nuevos conceptos, nuevas innovaciones, es que es muy fácil que las nuevas ideas se adoptan de una manera superficial, diríamos, de una manera simplemente o ritual. Hay que hacer más activismo, ¿no? Los niños tienen que estar más entretenidos y hacemos unas dinámicas pedagógicas que en realidad no están muy bien orientadas a qué tipo de habilidades y competencias estamos desarrollando, sino más bien están guiadas por la forma. O simplemente cambiamos el lenguaje y le empezamos a llamar a las mismas cosas de siempre de otra manera. Son distintas maneras con las cuales la profesión docente, cuando no está consolidada en su saber profesional, adopta, diríamos, inefectivamente estas innovaciones. Y tercera idea, cuando uno mira el caso chileno, en Estados Unidos es parecido, Singapur y China vienen probablemente de vuelta, el contraste con el caso finlandés es muy evidente. Cuando uno mira entonces este proceso de énfasis de política, es claro que tal vez la interpretación que uno podría tener del caso chileno, al igual que el norteamericano, es que son sistemas muy descentralizados, muy anómicos en último término. Entonces, el Estado se siente un poco frustrado, vamos a decir, de cómo orientar el trabajo de los profesores y de las escuelas, porque no tiene los canales de comunicación. Le pasa al Estado norteamericano, nos pasa a nosotros. Y una de las maneras que la política ha inventado para tratar de cubrir ese gap, distinta de la que yo antes mencioné, instituciones y capacidades profesionales, es tener algunas formas de control a distancia, ¿no? De comando y control a distancia. Y los test y la accountability, la responsabilización de los educadores y las escuelas basadas en el desempeño en los test,
probablemente ha adquirido mucha relevancia en este tipo de países porque les hace creer, esperar a los tomadores de decisión que van a poder impactar ahora directamente en la sala de clases sin necesitar ningún intermediario. Vamos a tener una prueba que los profesores, las escuelas van a tener que alinearse respecto de los desempeños en esa prueba y vamos a asociar consecuencias a esa prueba. La consecuencia puede ser tan fuerte como publicar rankings, en Chile lo hemos hecho mucho, pero también puede ser tan agresiva como asociar incentivos monetarios a esas pruebas, también hemos probado eso en Chile, y pueden ser incluso tan definitorias como mandar cerrar una escuela porque no obtiene determinado puntaje. También hemos prometido hacer eso. Entonces, tenemos el caso chileno, como en algunos estados de Estados Unidos, tenemos quizá la versión más radical de ese tipo de reformas también. Y no está demostrado que esas reformas sean capaces de generar capacidades en los profesores, capacidades en las escuelas, y en cambio hay bastante evidencia que generan muchos efectos no deseados. Uno de esos efectos no deseados es focalizar la enseñanza entonces en lo que la prueba evalúa. Bueno, muchas de estas habilidades y competencias para el siglo XXI de las que hemos conversado simplemente no se pueden evaluar por la vía de un test de lápiz y papel. Y por lo tanto, en este juego de prioridades, porque no se puede hacer de todo y la energía es finita, van postergadas. Y hemos puesto quizás mucho énfasis en este tipo, ya no solo de control, sino de pedagogía. Y esa tensión es muy evidente cuando uno mira, por ejemplo, el caso del programa de ciencias basadas en la indagación, pero también ocurre con la evidencia internacional sobre programas como los programas orientados a la resolución de problemas. Lo que tienen en común es que son demostradamente más efectivos en desarrollar el tipo de habilidades y competencias generales que quieren, específicas también de indagación, pero puede que sean menos efectivos en transmitir conocimientos y habilidades más básicas que son las que esas pruebas evalúan. Entonces, la tensión que los profesores experimentan es una tensión real. La pregunta es si uno va a priorizar una cosa u otra. Cuando nosotros investigamos, y con esto termino, las escuelas que han estado experimentando procesos de mejoramiento en sus desempeños en estos últimos años en Chile, es también evidente que ellas advierten esa tensión. No se puede tener una experiencia formativa, no se puede ofrecer a los estudiantes una experiencia formativa comprensiva si uno tiene que al mismo tiempo tratar de desarrollar este tipo de habilidades, pero responder a los requerimientos agresivos de la evaluación y la responsabilización basada en los test. Eso es básicamente lo que quería comentarles. Ojalá se entusiasmen a leer el resumen y ojalá se sobreentusiasmen después para estudiar el libro. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Todavía tenemos 10 minutitos? Muchas gracias, Cristian, por tu interesante presentación. Tenemos poquito tiempo, entonces les voy a pedir que hagan preguntas cortitas y a Cristian le voy a pedir también que, en lo posible, respuesta no muy larga, ¿ya? Preguntas. Arriba, en la segundo piso hay preguntas. Aprovechemos que tenemos el micrófono arriba. Allá hay una pregunta. Gracias. ¿Está abierto? Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Iván. Soy director de una escuela rural de Teno. Y justamente el último tema es lo que preocupa mucho en mi establecimiento. ¿Cuál sería entonces una decisión adecuada respecto a seguir formando para las evaluaciones estandarizadas o decidirse lisa y llanamente por lo segundo? Iván, gracias por la pregunta. La respuesta no la tengo yo. No lo sé. Lo que creo que es importante en este momento es si es que el campo de los educadores está de acuerdo con ese diagnóstico, discutir más, analizar más, porque creo que si es que están en lo correcto y estamos en lo correcto, debería haber un impacto en el tipo de políticas que hacemos. Sí, no creo que debiéramos, lo que yo estoy advirtiendo es una contradicción. A lo mejor esa contradicción no existe y otras personas piensan que no, pero si es que existe y es real, creo que lo que tenemos que hacer es una cierta modificación de las políticas, porque como se lee de tu pregunta, lo responsable de los educadores es hacer no solo lo que el país pide, sino también lo que su saber profesional les orienta. Y tal vez esta vez hay una tensión entre ambas cosas. Así que yo diría,
No tengo una respuesta para eso, creo que es importante que discutamos más sobre eso y el país reflexione. Yo creo que el país se dio cuenta de que quizás se le pasó la mano, por decirlo así, y este gobierno creó una comisión y discutieron sobre esto, quizás excesivo énfasis en las pruebas, y esa comisión tal vez aceptó algo de ese diagnóstico. Yo no sé si la solución, el punto, entre comillas, intermedio que hemos encontrado es un buen punto. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, porque Patricio no me rete, es razonable utilizar evaluaciones sobre los aspectos, esto que llamamos otras dimensiones no académicas como la motivación, etcétera, de los estudiantes para clasificar las escuelas y eventualmente sancionarlas o premiarlas. Yo tengo una tremenda duda sobre eso. Sí, eso no es adecuado. Gracias. Dos preguntitas cortitas. ¿Acá? Una ya. Ya. Vamos con calma. Dos. Bueno, yo me especialicé en desarrollo personal justamente para trabajar en la Universidad de Chile, viendo las carencias que traen los alumnos de habilidades blandas, y solamente trabajo desarrollo personal, enfáticamente 4 habilidades blandas. Enfatizo para que ellos puedan aplicar el aprendizaje autónomo. El estudiante universitario trae un aprendizaje muy pasivo, rutinario y desmotivador, justamente porque la escuela da énfasis a la excelencia académica y los alumnos también vienen con esa idea que solamente con buenas notas pueden lograrlo, pero frente a asignaturas complejas es muy difícil que ellos puedan, porque la autoestima sin habilidades blandas es muy frágil. Y ese es uno de los grandes problemas de los estudiantes universitarios de la Chile, es que su autoestima se va al suelo. En cualquier asignatura que les sea compleja o una asignatura que sea común a todos de compleja. Entonces, si el otro no pudo, que es mucho mejor que yo tampoco puedo. Entonces, hay muchas experiencias tengo con respecto a eso, ¿ya? Sí. Entonces, es una necesidad, pero imperiosa, las habilidades blandas desde la enseñanza básica, no de la media, para que el alumno tenga un aprendizaje autónomo, principalmente, y además... Estamos sin tiempo. Si tiene una pregunta o solo Voy a comentario. agregar lo último porque me tengo que ir a buscar a mi nieta a la escuela. Ya. Pero mañana vuelvo. Ya, que Sí. le vaya muy bien y la vemos Sí, mañana. A sí, ver, ya. pregunta corta. Acá. Buenas Corta. tardes. Pregunta. Todas estas conclusiones que, Cristian, que todos han sacado, ¿qué impide que el gobierno las implemente? Porque esto nosotros, si lo preguntamos a los profesores, nosotros de tiempo atrás teníamos la conclusión de decir, mejoremos el cuerpo docente, partamos por ahí y saquemos estos instrumentos estandarizados que nos colocan mucha presión, y nuestro incentivo no está netamente en formar a alumnos de una manera integral. Entonces, ¿qué es lo que impide a nuestro Estado a tomar estas decisiones o conclusiones que tú has llegado con tu investigación? Ya, súper clara la pregunta. Última pregunta y contesta las dos. Cortita, clarita. Aló. Bueno, primero, apelando a lo intrapersonal, gracias por endulzar los oídos. La pregunta. La Comunidad Europea hace unos años atrás definió 8 competencias para la educación del siglo XXI, que tenían que tener 3 condiciones, que es seguir aprendiendo, que está al alcance de todos y común a todos. En esta investigación que tú haces, cuando entrevistaste a los actores del proceso, cuando analizaste fuentes, y los otros procesos que tú nombraste, ¿pudiste recoger algunas variables que te permitieran definir algunos parámetros para definir las propias competencias para Chile? Pensando que el currículum es tiene una mixtura entre una taxonomía y un paradigma sociocognitivo. Sí, parto por esta última que es más fácil. No, nosotros no trabajamos en eso. Lo que hicimos fue más bien documentar el proceso chileno que ocurrió. Tú sabes, las fuentes de esa reforma curricular en Chile fueron variadas. Algunas de ellas también incorporaron los marcos que tú mencionas de OSD, también UNESCO, CEPAL y otras fuentes. Pero no fueron lo suficientemente amplias probablemente para tener una visión más balanceada. Pero nosotros no trabajamos en el diseño curricular, sino que solo documentamos cómo se hizo. A ver, yo quiero ser optimista. Algunas de las críticas que yo hago tienen que ver con lo que uno podría llamar una lógica de mercado imperante en el sistema escolar chileno. Y yo creo que la idea de que esa era una buena idea
hasta no hace mucho era probablemente muy dominante entre los tomadores de decisión en el país, de distintos signos, no estoy hablando solo de un... creo que después del movimiento estudiantil y de todo el debate público que hemos tenido en torno a estas cosas, pero también de la acumulación de evidencia académica que es muy grande y que es previa a estos movimientos, creo que ya hay una cierta convicción de que ese camino no era un buen camino. Y algunas de estas limitaciones, es mi interpretación, pero puedo estar equivocado, creo que tienen que ver con eso. Por ejemplo, la idea de fortalecer la educación pública, que no da lo mismo que se muera la educación pública y que la reemplacemos por escuelas privadas subvencionadas. Creo que es una idea que hasta antes de ayer quizás no había muchos que la defendían, perdón, que la hubieran atacado. Hoy día ya prácticamente un consenso que tenemos que hacer algo y crear una nueva institucionalidad. Y puedo seguir así. Entonces, algunas son eso. Creo yo que lo que está, si uno quiere decir, faltando más, es el fortalecimiento de la profesión docente. El año pasado tuvimos un debate nacional y hay una nueva ley de carrera profesional docente. Lo que quiero afirmar es que el fortalecimiento final va a venir no solo por el fortalecimiento, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, sino por la densificación de su saber profesional. Y creo que eso, ahí las responsabilidades no son solo de los políticos, diríamos, sino que son también de los educadores y de las escuelas de formación de profesores y del colegio de profesores de sus organizaciones. De manera que yo quiero ser optimista en que hemos y también ya comenté esta idea de que si no lo evaluamos no es importante, entonces evaluémoslo todo. Y si evaluamos solo una cosa, van a hacer eso, bueno, entonces hagamos 15 pruebas. No, es una locura. Nadie está haciendo eso. Entonces, menos mal que rápidamente paramos eso y ahora la pregunta es ¿hasta dónde tenemos que retrotraer eso y buscar otra modalidad? Entonces yo diría que las versiones más, a mi juicio, equivocadas, radicalizadas de esas visiones, creo que están en retirada. Y más bien lo importante es cómo construir una profesión docente que sepa tomar el comando de eso, entendiendo que los énfasis de los que estamos hablando son complejos. También, incluso si uno mirara en matemáticas o en ciencia, es evidente que no es fácil. Esto no es solo que las grandes instituciones y el sistema nos inhibe, es que en realidad tenemos que aprender a hacer algo que no hemos hecho. Por lo tanto, creo que generar las condiciones para que los educadores introduzcan esa innovación y desarrollen un saber profesional y aprendan entre ellos lo que necesitamos. Pero ese trabajo hay que hacerlo. Así que yo quiero ser optimista. Gracias. Agradecemos a Cristian Beley por su presentación. Muy interesante. Y vamos a iniciar. Por supuesto que hay preguntas que quedaron en el tintero, yo sé. En el café se acercan a Cristian y con gusto él conversará con ustedes.